folletos publicitarios se encontró un sobre con un remitente desconocido. Delphine Price no solía prestar atención al correo. Su suegra lo hacía en su casa. Pero hoy, Yesenia se había ido a la iglesia y Uriel llegaba tarde al trabajo, así que Delphine clasificó ella misma el correo en la mesa de la cocina. Un delgado sobre blanco con el sello Haddock y Asociados destacaba entre las demás cartas. Delphine lo abrió y empezó a leer, sintiendo que la incomprensión daba paso a la sorpresa. Estimada señora Price, lamentamos comunicarle el fallecimiento de su tía abuela, Eunice Teller, acaecido el 23 de marzo de 2025. Delphine intentó recordar quién era Eunice Teller. Le vino a la mente la imagen de una mujer delgada con canas en el pelo oscuro que una vez la había visitado en Navidad, cuando Delphine tenía unos 10 años. Nunca habían tenido una relación estrecha. En todos aquellos años, Delphine solo había recibido de ella algunas tarjetas de felicitación. Según la última voluntad de la difunta, usted es la única heredera de su patrimonio, que incluye dinero en efectivo por valor de $385,000, así como efectos personales. Delphine se sintió mareada. Se hundió en la silla, incapaz de creer lo que veía. $385,000. Era una cantidad con la que ni ella ni Uriel podían soñar. Apenas habían llegado a fin de mes en los últimos años, y aquí tenían una fortuna de una mujer a la que apenas recordaba. Yesenia entró en la casa dando un portazo. Delphine dobló apresuradamente la carta y se la metió en el bolsillo de los vaqueros. ¿Ya estás en casa?, preguntó, tratando de mantener un tono de voz informal. Creía que tú y tus amigas ibais a salir después de misa. Rosana está enferma, y no es divertido estar sin ella. Yesenia se quitó el abrigo y echó un vistazo crítico a la cocina. ¿Has preparado ya la cena? Uriel no tardará en volver con hambre. Llamó. Dijo que ya había terminado de revisar ese nuevo complejo. Delphine miró el reloj. Efectivamente, era casi la 1 de la tarde. La carta la había aturdido tanto que había perdido la noción del tiempo. Ahora empiezo. Se levantó y se dirigió a la nevera, pero Yesenia negó con la cabeza. Siéntate, lo haré yo misma. La última vez salaste demasiado la carne. No era cierto. A Uriel le gustaba el plato, pero Delphine no discutió. En 7 años de matrimonio, se había acostumbrado a que su suegra controlara casi todos los aspectos de su vida doméstica, desde la cocina hasta las cortinas que debían colgar en el salón. Delphine salió de la cocina y subió a la pequeña habitación que ella y Uriel utilizaban como despacho. Cerró la puerta, sacó la carta y volvió a leerla, intentando comprender lo que había ocurrido. ¿Por qué la había elegido tía Eunice? ¿No tenía hijos propios? ¿O se trataba de un error? Mañana tendría que llamar al bufete y aclararlo todo. El teléfono de Delphine vibró. Un mensaje de Uriel. Estaré allí en 20 minutos. ¿Está mamá en casa? Sí, ya está preparando la cena, contestó ella. Delphine se encaramó al borde de la silla, contemplando cómo informar a su marido de la herencia. Llevaban tanto tiempo viviendo con austeridad que el dinero le parecía irreal. La pequeña casa en la que vivían había sido heredada de los padres de Uriel. Su padre había muerto cuando él solo tenía 15 años, y su tía, la hermana de su madre, que también vivía con ellos, había fallecido hacía 5 años. Desde entonces solo vivían ellos 3, Delphine, Uriel y Yesenia. La casa necesitaba reparaciones. El tejado tenía goteras cuando llovía mucho, la instalación eléctrica estaba anticuada y debido al mal aislamiento tenían que gastar grandes sumas en calefacción en invierno. Pero nunca había dinero suficiente para reparaciones importantes. El sueldo de Uriel como inspector de edificios era estable pero no demasiado alto. Delphine trabajaba como técnica de laboratorio en un centro de investigación a las afueras de la ciudad, pero hacía 3 años el centro había recortado su financiación
y ella había pasado a trabajar a tiempo parcial. En aquel momento había estado dispuesta a dejarlo y buscar otro trabajo, pero Yesenia había insistido en que Delfín conservara su empleo. Al menos había cierta estabilidad y el equipo era bueno. Delfín sospechaba que la verdadera razón era la reticencia de su suegra a perder el control. Delfín ganaba muy poco a tiempo parcial, pero podía hacer las tareas domésticas que Yesenia creía que debía hacer una buena esposa. Con el tiempo, el pequeño sueldo de Delfín se convirtió en su dinero de bolsillo, mientras que Uriel pagaba todas las facturas y compras importantes. A veces, Delfín se sentía como en su infancia, cuando tenía que pedir dinero a sus padres para pequeños gastos. La puerta principal se cerró de golpe y se oyó la voz de Uriel. «Delfi, ¿dónde estás?» «Arriba», respondió ella, guardando rápidamente la carta en el cajón de su escritorio. Cuando Delfín bajó, Uriel ya estaba sentado en la mesa de la cocina y Yesenia le servía un asado. «¿Cómo ha ido la inspección?», preguntó Delfín besando a su marido en la mejilla. «Como siempre, los hackers intentan ahorrar dinero en materiales», refunfuñó Uriel. «Utilizaron tuberías baratas en lugar de las especificadas en el proyecto. Menos mal que me di cuenta. De lo contrario, los inquilinos habrían tenido problemas en 1 o 2 años». «¿Y ahora qué?». «Les hice rehacerlo, por supuesto», dijo Uriel comiendo su comida con gusto. «Mamá, eso ha estado bien. ¿Quizá puedas enseñarle esta receta a Delfi?» Yesenia sonrió, lanzando una mirada triunfal a su nuera. «Claro, si tiene tiempo y ganas». Delfín se sentó en silencio a la mesa. Los comentarios sobre sus habilidades culinarias eran habituales. Aunque era buena cocinera, Yesenia siempre encontraba algo con lo que meterse, y Uriel, aunque no con malicia, solía apoyar a su madre. «Por cierto, ha llamado Winifred», dijo Yesenia despreocupadamente. «Ella y Lloyd van a vender su casa y a mudarse a Florida. Quieren estar más cerca de sus nietos». «¡Qué suerte!», suspiró Uriel. «Imagínate que se acabaron los inviernos con la pala en la mano, quitando nieve. Su casa está a la venta por 420,000, continuó Yesenia con una insinuación en la voz, de 2 plantas, con una gran parcela, y a solo 3 manzanas de aquí. Delfín se puso tensa. Hablar de una casa nueva surgía con regularidad, sobre todo cuando alguien que ella conocía se mudaba o renovaba. Normalmente, tras esas conversaciones, Uriel se ponía sombrío e irritable. Sentía que no podía ofrecer a su familia unas condiciones de vida dignas. «Mamá, sabes que no podemos permitírnoslo», decía Uriel apartando el plato. «Aunque vendiéramos esta casa, no tendríamos ni para la entrada». «Solo te informo», se encogió de hombros Yesenia. «Por si tienes algo de dinero, ganar la lotería o recibir una herencia inesperada». Delfín casi se atragantó. ¿De verdad lo sabía su suegra? No, es solo una coincidencia. Sí, sonrió Uriel con tristeza. Es más probable que asciendan a Delphi a sueldo completo, y al menos podremos reservar dinero para reparar el tejado. Yesenia apretó los labios con desaprobación. Sigo pensando que Delfín debería haber buscado un trabajo mejor. A tu edad, querida, yo ya era contable superior. Me encanta mi trabajo, replicó Delfín en voz baja. Y hay posibilidades de que se restablezca la financiación el año que viene. Llevan 3 años prometiéndolo, observó Yesenia. Mientras tanto, Uriel y yo pagamos todos los gastos básicos. Yo pago mi parte, objetó Delfín sintiendo la familiar punzada del resentimiento. Claro que sí, querida. La voz de Yesenia resumaba con descendencia. Tu dinero es justo para comprar comida para cenar un par de veces a la semana. Uriel suspiró. Mamá, no hablemos de eso ahora. Estoy cansado. Yesenia se ablandó al instante. Por supuesto, hijo. Necesitas descansar un poco. ¿Por qué no te acuestas y te preparo un té? Uriel asintió y se dirigió al salón.
Delfín se puso a recoger la mesa en silencio, pensando en cómo cambiaría su relación cuando le contara lo de la herencia. Por la noche, cuando Yesenia se marchó a sus reuniones semanales con sus amigas, Delfín decidió hablar por fin con su marido. Lo encontró en el garaje, donde jugueteaba con una vieja moto, un pasatiempo para el que rara vez tenía tiempo. ¿Puedo distraerte?, preguntó Delfín sentándose en una caja volcada. Claro. Uriel se limpió las manos con un trapo. ¿Ocurre algo? Delfín sacó una carta y se la entregó a su marido. Ha llegado hoy. No sabía cómo decírtelo. Uriel frunció el ceño y empezó a leer. A medida que leía, sus cejas se alzaban más, y cuando llegó al importe de la herencia, silbó. ¿385.000? ¿Seguro que no es un fraude? La empresa es real, lo he comprobado en Internet. Les llamaré mañana para confirmar los detalles, respondió Delfín. La tía Eunice es prima de mi madre, apenas la recuerdo. Uriel releyó de nuevo la carta, como si no diera crédito a lo que veían sus ojos. ¿Y te lo dejó todo a ti? ¿No tenía hijos propios? Parece que no. Mamá nunca hablaba mucho de sus parientes. Los padres de Delfín murieron en un accidente de coche cuando ella tenía 22 años. Solo le quedaba un hermano menor, Jasper, que ahora vivía en Portland y trabajaba para el Departamento de Ecología. Rara vez se hablaban. Ambos tenían sus propias vidas y los dolorosos recuerdos de la pérdida de sus padres no favorecían la intimidad. Increíble. Uriel dejó la carta a un lado y abrazó a Delfín. ¿Sabes lo que esto significa? Por fin podremos comprar una casa en condiciones. ¿Recuerdas cómo soñábamos con ello? Delfín sonrió, pero por dentro sintió una ligera inquietud. Uriel ya había manejado un dinero que ni siquiera tenían a mano. Asegurémonos primero de que es legítimo, sugirió. Entonces podremos planearlo. Claro, claro, aceptó Uriel, pero sus ojos ya ardían de entusiasmo. Pero, ¿te imaginas? Podríamos comprarles la casa a Winifred y Lloyd. Se ajusta a nuestro presupuesto. Un gran patio trasero, 3 dormitorios. Por fin tendremos sitio para los niños. Delfín se estremeció. El tema de los niños era delicado. Ella y Uriel llevaban casi 5 años intentando tener un hijo, pero sin éxito. Los médicos decían que no había ningún problema físico y les aconsejaban que se estresaran menos, pero pasaban los años y el embarazo nunca llegaba. Uriel, no estoy segura de lo de la casa, dijo Delfín con cautela. Quizá deberíamos... ¿Qué hay que pensar?, la interrumpió su marido. Es una gran oportunidad. Imagínate, un tejado nuevo que no gotee, una cocina moderna para ti, un patio en condiciones donde poder hacer barbacoas. ¿Y tu madre?, preguntó Delfín. Tendrá que dejar la casa en la que ha vivido toda su vida. Uriel hizo un gesto con la mano. Se alegrará. Hoy la has oído hablar de la casa de Winifred, ¿verdad? Quiere una casa nueva tanto como nosotros. Delfín guardó silencio. No estaba tan segura. Yesenia se quejaba a menudo de su antigua casa, pero al mismo tiempo cada rincón estaba lleno de sus recuerdos. Además, en la nueva casa solo había 3 dormitorios, uno para ella y Uriel, otro para sus futuros hijos, y el tercero para Yesenia. La idea de que su suegra volviera a vivir con ellos le producía a Delfín sentimientos encontrados. No se lo diremos a mamá hasta que esté confirmado, ¿verdad?, preguntó Uriel, interrumpiendo sus pensamientos. Claro que no, aceptó Delfín rápidamente. No quiero dar falsas esperanzas. Esa noche Delfín no pudo dormir durante mucho tiempo. Uriel dormía plácidamente a su lado. Cuando volvió al dormitorio después de la conversación nocturna, se puso a hojear en su teléfono los anuncios de casas en venta hasta que se quedó dormido. La mente de Delfín daba vueltas a la herencia y a cómo podría cambiarles la vida. 385.000 era mucho para su familia. Pero la perspectiva de una nueva vida no la entusiasmaba tanto como a Uriel. Pensó en su primer matrimonio,
Ella y Uriel habían alquilado un piso pequeño y eran felices. Entonces murió la tía de Uriel y Yesenia insistió en que se mudaran a la casa familiar. ¿Para qué pagar alquiler si tienes tu propia casa? Poco a poco, Yesenia se hizo con el control de su presupuesto, de su hogar, de sus decisiones. Y Uriel dejó que sucediera. Le resultaba más fácil estar de acuerdo con su madre que discutir. Cuando Delfín perdió a sus padres, Uriel y Yesenia la apoyaron, y ella les estuvo eternamente agradecida por ello. Yesenia ayudó a organizar el funeral. Uriel se ocupó de todos los asuntos financieros. Delfín había estado tan desconsolada en ese momento que había dejado que ellos tomaran las decisiones por ella, y así había sido desde entonces. Quizás este dinero le daría la oportunidad de cambiar las cosas, de retomar las riendas de su vida. Pero, ¿cómo reaccionarían Uriel y Yesenia si ella quisiera manejar la herencia a su manera? Las preguntas sin respuesta se arremolinaron en su cabeza hasta que finalmente cayó en un sueño intranquilo. Por la mañana, cuando Uriel se había ido a trabajar y Yesenia a hacer la compra, Delfín llamó al bufete. Todo lo que decía la carta estaba confirmado. Eunice Teller, la tía abuela de Delfín, había muerto de cáncer y no dejaba herederos directos. Había legado todo su patrimonio a su única sobrina, Delfín. Podemos reunirnos la semana que viene para discutir los detalles de la transmisión de la herencia, dice el abogado al otro lado de la línea. El proceso suele durar un mes, pero en su caso todo debería ir sobre ruedas. El testamento es perfecto. Delfín aceptó la cita, le dio las gracias y colgó. Todo era real. Pronto sería la propietaria de una suma de dinero que podría cambiar sus vidas. La única pregunta era si ese cambio sería para mejor. Había pasado una semana desde la visita de Delfín al bufete de abogados Haddock y Asociados. La reunión con el señor Haddock, un hombre demacrado de mirada atenta, fue mejor de lo que ella esperaba. El anciano abogado le explica los trámites y le asegura que el dinero se transferirá a su cuenta en 3 o 4 semanas. También le entregó una pequeña caja que contenía objetos personales de tía Eunice, en su mayoría fotografías y algunas joyas. La tía Eunice le dejó una carta, dijo el señor Haddock, tendiéndole un sobre. La escribió poco antes de morir. Delfín la leyó en casa, encerrada en el cuarto de baño, el único lugar donde podía esperar intimidad. Eunice escribió que siempre había seguido de lejos la vida de Delfín y admiraba su bondad y resistencia. Sé que utilizarás este dinero sabiamente, terminaba la carta. Delfín la dobló cuidadosamente y la escondió entre sus papeles. De camino a casa, pasó por el banco y abrió una nueva cuenta a su nombre, de la que ni Uriel ni Yesenia sabían nada. Era la primera vez en años que hacía algo importante sin consultar a su marido ni a su suegra. Delfín le había dicho a Uriel que el proceso para conseguir la herencia tardaría al menos un mes, y él, aunque decepcionado, lo había aceptado. Al fin y al cabo, $385,000 merecían la espera, pero cuanto más pensaba Delfín en la herencia, más dudas le asaltaban. ¿Realmente quería gastarse todo el dinero en una casa nueva? ¿Una casa en la que volvería a vivir con una suegra que seguiría controlando todos sus movimientos? El jueves, 10 días después de recibir la carta de la herencia, sonó el teléfono de Delfín mientras estaba en el trabajo. ¿Delfín Price?, preguntó una voz masculina desconocida. Soy el doctor Ramírez, de la Clínica Mayo. Le llamo por su consulta sobre el tratamiento de la miopatía progresiva de Westford. Delfín miró a su alrededor, no había nadie en el laboratorio, y bajó la voz. Sí, gracias por devolverme la llamada. ¿Ha recibido los resultados de las pruebas de mi hermano? Sí, parecen prometedores. Según las lecturas, podría ser un buen candidato para nuestro tratamiento experimental. El corazón de Delfín latió más deprisa. Esto es exactamente lo que ha estado esperando. ¿Y cuánto costaría?, preguntó sin aliento.
El tratamiento completo con cuidados postoperatorios costará unos $250,000. El seguro de tu hermano cubrirá algunos de los procedimientos, pero tendrás que pagar tú la mayor parte. Delfín apretó el teléfono. Entiendo. ¿Cuándo tenemos que tomar una decisión? Cuanto antes, mejor. El estado de tu hermano es estable, pero, como sabes, la miopatía de Westford es una enfermedad progresiva. Tenemos una plaza en el programa dentro de 15 días. Le aceptaremos, dijo Delfín con firmeza. Enviaré el anticipo en cuanto reciba la herencia. Después de la llamada, Delfín se quedó largo rato mirando al vacío. La miopatía de Westford es un raro trastorno genético que afecta a los músculos. A Jasper se la habían diagnosticado hacía 3 años. Los médicos dijeron que la enfermedad progresaría. Primero se debilitarían sus brazos y piernas, luego su respiración y problemas cardíacos. Sin tratamiento, Jasper iría en silla de ruedas en 5 o 7 años y moriría en 10. La medicina convencional solo podía ralentizar el proceso, no detenerlo. Sin embargo, la Clínica Mayo había desarrollado recientemente una terapia génica experimental que mostraba resultados sorprendentes. En el 80% de los pacientes, la enfermedad no solo se detenía, sino que remitía. El problema era que el tratamiento costaba una fortuna y no lo cubría el seguro. Antes de la herencia, Delfín solo podía soñar con ayudar a su hermano. Ahora tenía una oportunidad. Pero ¿cómo iba a explicárselo a Uriel y Yesenia? Ya habían planeado cómo gastarse el dinero en la casa nueva con la que llevaban años soñando. Dudaba que comprendieran su decisión de destinar la mayor parte de la herencia a su hermano, con el que no estaba muy unida. Delfín decidió no decirles la verdad todavía. Primero se aseguraría de que el tratamiento ayudara realmente a Jasper y luego les explicaría a dónde había ido a parar el dinero. Cuando Delfín regresó a casa esa noche, encontró a Uriel y Yesenia inclinados sobre la mesa de la cocina con papeles extendidos sobre ella. «Ahí está nuestra heredera», sonrió Yesenia, pero había tensión en su voz. «Uriel y yo hemos estado discutiendo la distribución de la casa de Winifred y Lloyd. Estamos pensando en la mejor manera de colocar los muebles. Pero aún no hemos recibido el dinero», dijo Delfín con cuidado, colgando la chaqueta en el perchero. «Winifred dijo que podía esperar un mes más para vender», contestó Uriel. «Le dije que estábamos muy interesados y accedió a darnos prioridad». Delfín sintió un nudo en la garganta. Ya lo habían decidido todo sin siquiera pedirle su opinión. «Se me ocurrió que podríamos hacer de la tercera recámara una de huéspedes», continuó Yesenia. «Así, cuando por fin tengáis hijos, no tendréis que mudaros otra vez, y el bebé podrá quedarse con vosotros hasta que sea mayor». Delfín reprimió un suspiro. Por supuesto, Yesenia también pensaba vivir con ellos en la nueva casa. ¿Por qué esperaba algo diferente? «Cariño, ¿estás bien?», preguntó Uriel al notar su expresión. «Estás pálida». «Solo cansada», respondió Delfín. «Mucho trabajo en el laboratorio». «Quizá deberías tomarte unas vacaciones», sugirió Yesenia. «De todos modos, pronto estaremos ocupados con la mudanza». «Me lo pensaré», dijo Delfín y subió las escaleras, sintiendo la mirada de su suegra clavada en ella. Al día siguiente, Delfín faltó 3 horas al trabajo, diciendo que tenía cita con el médico. En realidad, había ido al banco para informarse sobre la posibilidad de transferir rápidamente una gran suma de dinero al extranjero. La Clínica Mayo estaba en Rochester, Minnesota. Cuando llegó a casa aquella tarde, Yesenia la recibió con cara de sospecha. «Llamó tu jefe, preguntando si tenía tus datos sobre el último experimento. Le dije que habías ido al médico». Delfín sintió que se ruborizaba. «Sí, fui a hacerme un chequeo. Se me olvidó decírselo a Grace». «¿Qué médico?», siguió Yesenia. «Quizá deberías pedir cita con el doctor Zielinski». «Trató a mi madre, un gran especialista». «No, gracias», respondió Delfín.
Ya tengo médico. ¿Qué te pasa? Últimamente estás un poco nerviosa, y estas ausencias misteriosas, nada misterioso, solo un chequeo rutinario, trató de cambiar de tema Delfín. ¿Dónde está Uriel? Fue a ver una casa con un agente inmobiliario. Quería calcular cuánto invertir en reparaciones. Yesenia entornó los ojos. Todavía piensas comprar esta casa, ¿verdad? Uriel y yo aún no hemos tomado una decisión definitiva, dijo Delfín con cautela. Pero ya ves lo ilusionado que está, insistió Yesenia. Por primera vez en mucho tiempo veo a mi hijo realmente feliz. Delfín guardó silencio, sintiendo que la presión aumentaba. Una semana después, el dinero fue transferido a la cuenta de Delfín. Uriel estaba exultante, haciendo planes para su nuevo hogar. Delfín, en cambio, estaba cada vez más retraída e irritable. Se puso en contacto con Jasper y le habló de la posibilidad de recibir tratamiento en la Clínica Mayo. Su hermano se negó al principio, pues no quería aceptar una suma tan elevada de su hermana. Pero Delfín insistió y le explicó que, de lo contrario, se gastaría la herencia en una casa que no necesitaba. Al final, Jasper aceptó e hicieron planes para que fuera a Boulder City la semana siguiente a reunirse con un representante de la clínica. Ese mismo día, Delfín hizo una transferencia a la cuenta de la Clínica Mayo, $200,000 como pago inicial del tratamiento. Pensaba repartir el resto del dinero, una parte para cubrir los costes adicionales del tratamiento de Jasper, otra para crear un pequeño fondo para la investigación de la miopatía de Westford y solo una pequeña parte, unos 50,000, para sus necesidades y las de Uriel. El sábado por la mañana, mientras Delfín fregaba los platos después del desayuno, una Yesenia con cara de piedra entró en la cocina. Delfín, comenzó con un tono inusualmente formal. Tengo que hablar contigo. Por supuesto. Delfín se secó las manos con una toalla. ¿Sobre qué? Yesenia puso el extracto bancario sobre la mesa. Explíqueme, por favor, ¿qué significa? A Delfín se le encogió el corazón. Era un extracto de su nueva cuenta de herencia, con la anotación de que se habían transferido $200,000 a la Clínica Mayo. ¿De dónde lo has sacado?, preguntó en voz baja. Eso no importa, la interrumpió Yesenia. Lo que importa es que nos ocultaste el recibo del dinero y que ya te has gastado la mayor parte. Y no en nuestra casa, sino en alguna clínica. Es mi herencia, empezó Delfín, pero Yesenia la interrumpió. Una herencia que has conseguido solo gracias a nosotros. Si no fuera por Uriel y por mí, hace tiempo que habrías desaparecido. Cuando murieron tus padres, ¿quién te mantuvo? ¿Quién te ayudó con el funeral? ¿Quién te dio un techo? Te estoy agradecido por eso, pero nada de peros. Yesenia golpeó la mesa con la palma de la mano. Uriel y yo cuidamos de ti durante 7 años. Cuando te trasladaron a tiempo parcial, ¿quién pagaba las facturas? Cuando necesitabas dinero para la medicación de la alergia, ¿quién te lo daba? Y ahora que te han dado una cantidad decente de dinero, ni siquiera nos has consultado cómo gastarlo. Delfín sintió que algo se rompía en su interior. Es mi dinero, Yesenia. Tengo derecho a usarlo como me parezca. ¿Así es como lo ves? Yesenia sonrió amargamente. Bueno, me pregunto qué dirá Uriel cuando se entere de que su mujer gasta en secreto cientos de miles de dólares. Siempre le he dicho que no eres tan simple como pareces. ¿Y eso qué significa? Delfín sintió que la ira crecía en su interior. Significa que una esposa normal no le ocultaría esas cosas a su marido. Yesenia entrecerró los ojos. Hace tiempo que me he dado cuenta de tus llamadas misteriosas, de tus repentinas visitas al médico. ¿Crees que no veo lo que está pasando? ¿Qué crees que está pasando?, preguntó Delfín cruzando los brazos sobre el pecho. No lo sé, se encogió de hombros Yesenia. ¿Quizá tienes a alguien al lado? Tal vez planeas huir con nuestro dinero. O tal vez solo eres una egoísta desagradecida que solo piensa en sí misma.
En ese momento, la puerta principal se cerró de golpe y Uriel entró en la casa. «¡Hola a todos!», gritó desde el vestíbulo. «No os vais a creer lo que me ha dicho el agente inmobiliario sobre la casa de Winifred». Entró en la cocina y se quedó helado al ver las caras tensas de su mujer y su madre. «¿Qué ocurre?», preguntó, pasando la mirada de una a otra. «Pregúntale a tu mujer», dijo Yesenia con frialdad, señalando la declaración. «Nos oculta muchas cosas». Uriel cogió el papel y frunció el ceño mientras leía. Su rostro cambió lentamente, reflejando una mezcla de sorpresa, incredulidad y, por último, ira. «Delfín, ¿qué es esto?», preguntó levantando los ojos. «¿Has recibido ya el dinero y transferido 200.000 a alguna clínica?» «Puedo explicártelo», comenzó Delfín, pero le temblaba la voz. «¿Explicarlo?». Uriel alzó la voz. «Explícame por qué me ocultaste la herencia a mí, tu marido. ¿Por qué abriste en secreto una cuenta y transferiste una enorme suma de dinero a un destino desconocido?» «No es un lugar desconocido», intentó objetar Delfín. «La Clínica Mayo es una de las mejores del país y el dinero fue a parar a...». «No me importa a dónde haya ido», la interrumpió Uriel. «Lo que importa es que tomaste esa decisión a mis espaldas. Hablamos de comprar una casa. Sabías lo mucho que significaba para mí». «¿Para ti?», preguntó Delfín en voz baja. «¿Y para mí? ¿Alguien me ha preguntado qué quiero?». «Oh, ahora tú eres la víctima», intervino Yesenia. «Pobre e infeliz Delfín, a quien nadie comprende». «Mamá, por favor». Uriel levantó la mano. «Déjame hablar con mi mujer». Yesenia apretó los labios, pero guardó silencio. «Delfín». Uriel respiró hondo, tratando de calmarse. «No entiendo lo que está pasando. No has sido tú misma las últimas semanas. Las llamadas misteriosas, las ausencias constantes, y ahora esto. Por favor, explícame qué está pasando». Delfín miró a su marido y luego a su suegra. Sabía que tenía que decir la verdad sobre Jasper, sobre su enfermedad, sobre por qué había decidido gastarse el dinero en su tratamiento, pero algo en su interior se resistía. Estaba cansada de explicar sus decisiones, cansada de sentirse culpable por querer dirigir su vida. «Es mi herencia», dijo por fin, «y he decidido gastarla como mejor me parezca». «Así que todo eso de comprar una casa era mentira». La voz de Uriel tembló de resentimiento. «¿Me estabas tomando por tonto?». «No, yo...». Delfín guardó silencio, sin saber cómo explicar sus sentimientos. «Me acabo de dar cuenta de que hay cosas más importantes que una casa nueva». «¿Cosas más importantes?». Uriel sonrió con amargura. «¿Qué puede haber más importante que la familia? ¿O es que mamá y yo ya no somos tu familia?». «Claro que sois mi familia». Delfín sentía que la conversación se descontrolaba. «Pero tengo otras obligaciones». «¿Qué otras obligaciones?», intervino Yesenia. «¿Con quién? ¿Con esta clínica?». Delfín no contestó. No estaba preparada para hablarles de Jasper, de su enfermedad, de cómo se culpó todos estos años por no haber estado lo bastante cerca de su hermano tras la muerte de sus padres. «Sabes, siempre le he dicho a Uriel que no aprecias todo lo que hacemos por ti», continuó Yesenia al ver su silencio. «Todos estos años mi hijo y yo te hemos cuidado, ayudado, y ahora que tienes dinero no quieres ayudarnos». «¿He estado viviendo de ti?», preguntó Delfín en voz baja, sintiendo que una oleada de ira crecía en su interior. «Todos estos años he trabajado, cocinado, limpiado, soportado tus constantes comentarios y críticas. Rechacé trabajos mejores porque pensabas que una esposa debía pasar más tiempo en casa. Te dejé decidir cómo debíamos vivir, cómo debíamos gastar nuestro dinero, incluso qué muebles debíamos comprar. Y ahora dices que soy una desagradecida. ¿Eras tan infeliz con nosotros?». Uriel parecía confuso. «¿Por qué nunca hablaste?». «Lo intenté», replicó Delfín, «pero siempre te pusiste del lado de tu madre». «Eso no es verdad». Uriel se indignó.
Siempre he intentado ser justo. ¿Ser justo? Delfín negó con la cabeza. Cuando quise mudarme a otra ciudad porque me ofrecieron un puesto a tiempo completo en el laboratorio, ¿a quién apoyaste? Cuando dije que estaba cansada del control constante de tu madre, ¿qué dijiste? Ella solo está cuidando de nosotros, Delphi. Así que de eso se trata, dijo Yesenia lentamente. Nos guardas rencor y ahora has decidido vengarte robándonos el dinero que podría habernos cambiado la vida. No me estoy vengando, dijo Delfín cansada. Es solo que por primera vez en años he tomado una decisión por mi cuenta, sin pedirte permiso. Y esa decisión es privar a tu familia de la casa de sus sueños. Uriel negó con la cabeza. No te reconozco, Delfín. ¿Me conocías de antes? Preguntó ella. ¿O solo viste a la Delfín que querías ver, callada, obediente, siempre dispuesta a ceder? Se hizo un gran silencio en la habitación. Uriel miró a su mujer como si la viera por primera vez, y Yesenia apretó los labios en una fina línea. ¿Sabes qué?, dijo por fin Uriel. Si crees que la vida con nosotros ha sido tan horrible, tal vez deberías irte. ¡Uriel!, exclamó Delfín sin dar crédito a lo que oía. No, de verdad. Su voz se volvió fría. Ya que tienes ese dinero y has decidido que puedes hacer lo que quieras con él, sin tenernos en cuenta, quizá deberías vivir por tu cuenta. Eso es lo que querías, ¿no? ¿Deshacerte de nosotros? Nunca dije. No deberías haber dicho nada, intervino Yesenia. Todo está claro. Vivías de nosotros y cuando recibiste la herencia no te dignaste a comprarnos una casa nueva. En vez de eso, te gastaste el dinero en una clínica. Uriel tiene razón, deberías irte. Delfín sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas, pero se contuvo. No quería que la vieran sufrir. De acuerdo, dijo, enderezándose. Me voy. Salió de la cocina, subió al dormitorio y empezó a empaquetar lo imprescindible. Le temblaban las manos, pero la decisión estaba tomada. Era mejor que se marchara, al menos por un tiempo, hasta que todo el mundo se calmara. Cuando Delfín bajó con una pequeña bolsa, Uriel y Yesenia aún estaban sentados en la cocina. Al verla con sus cosas, Uriel se estremeció, como si no hubiera esperado que se fuera. Delphi, espera, empezó a decir, pero ella negó con la cabeza. No, Uriel, tienes razón, necesito tiempo para pensar. Todos lo necesitamos. Salió de la casa sin mirar atrás, aunque notaba que Uriel la observaba desde la ventana. Se le partía el corazón, pero al mismo tiempo se sentía extrañamente aliviada, como si se hubiera desprendido de la pesada carga que había llevado todos estos años. Delfín se dirigió a casa de Charity, la única amiga en la que podía confiar plenamente. Sabía que Caridad no le negaría cobijo, y allí podría considerar con calma sus próximos pasos. Y Uriel y Yesenia tendrían que aceptar que ya no era la Delfín sumisa que estaban acostumbrados a ver. La lluvia golpeaba el tejado de la casa de Charity, creando un ritmo monótono y tranquilizador. Delfín estaba sentada en el sofá del pequeño y acogedor salón, con las manos alrededor de una taza de té de hierbas. Hacía 3 días que se había marchado de casa, dejando a Uriel y Yesenia aturdidos por su repentina decisión. «No puedes esconderte aquí para siempre», dijo Caridad en voz baja, tomando asiento a su lado. «Tarde o temprano tendrás que hablar con ellos». Delfín suspiró. Su amiga tenía razón, como siempre. Charity Benson, con sus penetrantes ojos marrones y su tranquila sabiduría, siempre sabía ver el meollo del problema. Por eso era tan buena en su trabajo de asistente social. «Lo sé», admitió Delfín. «Pero cada vez que pienso en aquella conversación, se me revuelven las tripas. Tendrías que haber visto sus caras, Caridad. Sobre todo la de Uriel. Me miró como si fuera una traidora. «¿Por qué no les dijiste la verdadera razón?», dijo Caridad. «Si hubieran sabido lo de Jasper, no estoy segura de que hubiera cambiado nada», interrumpió Delfín.
Nada es más importante para Yesenia que sus planes y deseos y los de Uriel. Y él, hace mucho tiempo que no toma ninguna decisión sin su aprobación. El teléfono de Delfín sobre la mesita volvió a vibrar. Otro mensaje de Uriel, el 10º del día. Los primeros habían sido de enfado, luego de preocupación y ahora de súplica. Por favor, ven a casa, tenemos que hablar. No cejará en su empeño, dijo Caridad, señalando el teléfono con la cabeza. Y, francamente, tiene derecho a una explicación. Delfín dejó la taza sobre la mesa y se frotó las sienes. Tiene razón. Volveré mañana a recoger el resto de mis cosas, y trataré de explicar al menos parte de la verdad. A la mañana siguiente, el cielo de Boulder City se despejó, pero la ansiedad en el corazón de Delfín no hizo más que aumentar. Estaba delante de la casa donde había vivido durante 7 años y le temblaba la mano al introducir la llave en la cerradura. En el interior reinaba un silencio inusual. Normalmente a esa hora Yesenia estaba trasteando en la cocina o viendo las noticias de la mañana en el salón, pero ahora la casa parecía vacía. «¿Uriel? ¿Yesenia?», gritó Delfín cerrando la puerta tras de sí. «¡Arriba!», resonó la voz de su marido, que apareció un momento después en las escaleras. Delgado, con bolsas bajo los ojos, parecía no haber dormido en 3 días. «¿Has vuelto?». Su voz era una mezcla de alivio y aprensión. «Solo para recoger cosas», respondió Delfín, intentando mantener la voz firme. «Y para hablar». Uriel asintió. «Mamá está en casa de su hermana, en Henderson. Le pedí que nos diera un par de días para arreglar las cosas. Fue inesperado. Yesenia rara vez salía de casa, sobre todo a petición de su hijo. Quizá la situación la había afectado más de lo que Delfín pensaba. «Bien», dijo, entrando en el salón. «Así está mejor». Se sentaron frente a frente, Delfín en el sofá y Uriel en el sillón. Era como si hubiera un abismo invisible entre ellos, aunque físicamente solo los separaban unos metros. «¿Por qué, Delfi?», preguntó Uriel rompiendo el silencio. «¿Por qué no me hablaste del dinero? ¿Por qué transferiste semejante suma sin consultarme? Soy tu marido, tenemos que tomar estas decisiones juntos». Delfín entrelazó los dedos para ordenar sus pensamientos. «El dinero se destinó a una buena causa, Uriel. No puedo darte todos los detalles, pero créeme, era necesario». ¿Necesario? Uriel dio un paso adelante. ¿Qué podría ser más necesario que asegurar el futuro de tu familia? ¿Sabes cuánto tiempo llevamos soñando con una casa nueva? El tejado tiene goteras todos los inviernos, la instalación eléctrica está a punto de incendiarse y la calefacción... «Ya lo sé», le interrumpió Delfín, «pero hay cosas más importantes que la comodidad material». «¿Cómo cuáles?». La voz de Uriel era amarga. «¿Qué puede ser más importante que cuidar de tus seres queridos? ¿Aquellos que siempre te han apoyado?». Delfín respiró hondo. Quería hablar de Jasper, de su enfermedad, de que sin ese tratamiento podría morir. Pero algo la retenía, tal vez el miedo a que Uriel y Yesenia siguieran sin entender su decisión, a que insistieran en que su deber para con ellos era más importante que para con su hermano. «Es una cuestión de vida o muerte», dijo al fin. «No puedo decir más que eso». El rostro de Uriel se contorsionó de ira. «¿No puedes o no quieres? ¿Qué secretos puedes tener para tu propio marido? ¿O no es un secreto? Quizá es mucho más sencillo que eso. Quizá simplemente has decidido marcharte y buscarte la vida». «¿Qué?». Delfín no podía creer lo que oía. «¿Crees que he robado el dinero y que voy a huir? ¿Qué se supone que debo pensar?». Uriel se puso en pie de un salto. «Me ocultas la herencia, transfieres en secreto una suma enorme, te niegas a explicar en qué te has gastado el dinero y te vas de casa. ¿Qué te parece?». Delfín también se levantó. «Como desconfianza por tu parte, como una incapacidad para creer que puedo tener mis propias razones, mis propios compromisos, mi propia vida aparte de ti
Y de tu madre. Ya estamos otra vez. Uriel sacudió la cabeza. Siempre que se habla de dinero o de grandes decisiones, empiezas a acusar a tu madre de todos los pecados capitales. Porque ella controla todos los aspectos de nuestras vidas, exclamó Delfín. Ella decide cómo gastamos el dinero, cómo amueblamos la casa, qué alimentos comemos, y tú siempre la apoyas a ella, nunca a mí. Eso no es cierto, objetó Uriel, pero no había convicción en su voz. Mamá solo se preocupa por nosotros, siempre quiere lo mejor para nosotros. No, Uriel, sacudió Delfín la cabeza. Siempre quiso lo mejor para ella y para ti. Yo solo era un apéndice conveniente en ese cuadro, una esposa que sabe cuál es su lugar y no causa problemas. ¿Y todo eso justifica que nos ocultaras la herencia? Uriel golpeó con el puño el respaldo de su silla. Podríamos haber comprado una casa nueva, empezar una nueva vida. ¿Con tu madre bajo el mismo techo? Delfín sonrió amargamente. ¿Qué clase de nueva vida sería esa? Todo sería igual, pero con un envoltorio más bonito. Estaban frente a frente, separadas no solo por el espacio del salón, sino también por años de malentendidos, agravios no expresados, problemas sin resolver. No te reconozco, Delfín, dijo Uriel en voz baja. Nunca has sido tan... calculadora. ¿Calculadora? Intervino ella. Así que tomar una decisión por mi cuenta por primera vez en 7 años de matrimonio, sin pedirte permiso a ti ni a tu madre, se llama pichío. Cuando gastas en secreto $385,000 sin decirme para qué son. Sí, eso se llama calcular, dijo Uriel. O traición. Elige. Delfín sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. No lloraría. Ahora no. Traición, repitió. Así que mi deber hacia ti es más importante que cualquier otra cosa, más importante que mis propias decisiones, mi conciencia, mi familia. Somos tu familia, exclamó Uriel. ¿O ya no nos consideras como tal? Delfín no contestó. No sabía qué decir. Claro que Uriel era su familia. Ella lo amaba, a pesar de todos sus problemas. Pero había otra familia. Jasper, su hermano, el último vínculo con sus padres, con el pasado que tanto había intentado olvidar tras su muerte. Quiero saber a qué se destinó el dinero, continuó Uriel al ver su silencio. Los $200,000. Tengo derecho a saberlo. Ya dije que era para salvar una vida, replicó Delfín. Es todo lo que puedo decir. No puedes o no quieres. Uriel entrecerró los ojos. O simplemente mientes. Nunca te he mentido, Uriel, dijo Delfín con cansancio. Incluso ahora, cuando me acusas de todos los pecados mortales, digo la verdad. El dinero sirvió para salvar una vida, y, créeme, si pudiera elegir, lo volvería a hacer. Entonces tenemos un problema. Uriel cruzó los brazos sobre el pecho. Porque no puedo vivir con un hombre que no confía en mí lo suficiente como para ocultar estas cosas. Y yo no puedo vivir con un hombre que no respeta mi derecho a tomar mis propias decisiones, replicó Delfín. Se miraron fijamente, ambos dolorosamente conscientes de lo lejos que estaban. ¿Sabes qué? Dijo por fin Uriel. Tienes que elegir, o me cuentas toda la verdad e intentamos llegar a un acuerdo, o tenemos que reevaluar seriamente nuestra relación. ¿Es un ultimátum? Preguntó Delfín en voz baja. Llámalo como quieras. Uriel se encogió de hombros. Pero estoy harto de secretos e insinuaciones. Si no puedes ser sincera conmigo, quizá no deberíamos estar juntos. Delfín sintió que se le caía el suelo bajo los pies. No esperaba que Uriel llegara tan lejos. Pero, ¿no había estado pensando lo mismo? Sobre el hecho de que su matrimonio hacía tiempo que se estaba resquebrajando, que se habían distanciado tanto que apenas podían mantener una conversación normal. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo?, preguntó mirando a su marido a los ojos. No, respondió Uriel con sinceridad. Quiero que mi mujer confíe en mí y me consulte los asuntos importantes.
Quiero que seamos un equipo, no enemigos. Y quiero que mi marido respete mis decisiones y me apoye aunque no siempre lo entienda, dijo Delfín. Quiero que me vea como una compañera en pie de igualdad, no como un apéndice de su madre. Volvieron a callarse, y en el silencio de la casa solo oían el tic-tac del viejo reloj de pared, regalo de boda de los padres de Uriel. Así que hemos llegado a un punto muerto, dijo Uriel. No me dices a dónde fue a parar el dinero y no puedo aceptarlo. Supongo que sí, asintió Delfín. Entonces quizá deberías buscarte tu propia casa hasta que podamos aclarar nuestros sentimientos, dijo Uriel. Su voz era firme, pero Delfín se daba cuenta del esfuerzo que estaba haciendo. Probablemente tengas razón, asintió ella. Subió a recoger sus cosas y Uriel se quedó en el salón, mirando al vacío. Al pasar por delante de su dormitorio, Delfín se fijó en que la cama estaba deshecha, algo que no era propio de Uriel, que siempre se mostraba pedante con esas cosas. En su mesilla de noche había una fotografía de su boda. Los dos sonreían, tan jóvenes, tan felices, tan ingenuos. En el armario, Delfín encontró una maleta grande y empezó a meter ropa. Intentó proceder metódicamente, sin dejarse llevar por sus emociones. Había más cosas de las que esperaba. Se habían acumulado muchas en 7 años. Eligió lo esencial, dejando de lado la ropa de invierno y los vestidos formales que probablemente no necesitaría pronto. Cuando terminó con la ropa, Delfín pasó a sus objetos personales: fotografías, libros, joyas. Entre ellos encontró la cajita que su madre le había regalado por su 16º cumpleaños. Dentro había un medallón de plata con fotos de sus padres. Delfín rara vez lo llevaba. Los recuerdos eran demasiado dolorosos, pero ahora lo sacó y se lo puso al cuello. Necesitaba ese vínculo con el pasado, con lo que había sido antes de casarse. Cuando Delfín bajó con la maleta y el bolso, Uriel seguía sentado en el salón. Levantó la vista, y por un momento su rostro se contorsionó de dolor al ver las pertenencias de su esposa, listas para abandonar la casa. «Te vas de verdad», dijo, y no era una pregunta, sino una afirmación de hecho. «Sí», respondió Delfín. «Es lo mejor para los dos, al menos por ahora». «¿Y después?», preguntó Uriel. «¿Qué pasará entonces, Delfín?». Ella negó con la cabeza. «No lo sé. Sinceramente, no lo sé». «¿A dónde irás?». «Me quedaré con Charity hasta que encuentre un piso», dijo Delfín. «Tengo dinero suficiente para una temporada». Uriel se estremeció al oír hablar de dinero, pero no dijo nada. «Tengo que irme». Delfín se dirigió a la puerta. «Te llamaré cuando me haya instalado». «Espera». Uriel se levantó y se acercó a ella. «¿Seguro que no quieres contármelo todo? ¿Incluso ahora?». Delfín miró a su marido, el hombre al que había amado durante 7 años, con el que había compartido alegrías y penas, con el que había hecho planes para el futuro. Una parte de ella quería contárselo todo: lo de Jasper, su enfermedad, la culpa que sentía por su hermano. Pero la otra parte, la que estaba cansada de ser controlada y manipulada, de tener que justificarse siempre y explicar sus decisiones, esa parte guardaba silencio. «Ahora no», respondió por fin. «Quizá más tarde, cuando ambos nos hayamos calmado». «¿Cuándo dejarás de confiar en mí, Delphi?». Uriel sonaba realmente dolido. «¿Qué he hecho yo para merecer esto?». «No se trata de confianza, Uriel», dijo Delfín cansada. «Se trata de respeto. Se trata de reconocer que tengo derecho a tomar mis propias decisiones, aunque no coincidan con lo que tú o tu madre queréis». «¿Y qué hay de mi derecho a saber lo que pasa en la vida de mi mujer?», objetó Uriel. «¿No forma parte del matrimonio compartir todo con el otro?». «Sí, forma parte del matrimonio», aceptó Delfín. «Pero en un matrimonio sano hay espacio para la intimidad, para las decisiones individuales. En un matrimonio sano, un marido no elige constantemente a su madre en lugar de a su mujer». «Ya estamos otra vez», sacudió Uriel la cabeza.
Siempre que surge una conversación seria, empiezas a culpar a tu madre de todos tus pecados. Porque ella es la raíz de muchos de nuestros problemas, exclamó Delfín. Pero nunca quisiste admitirlo, siempre defendiéndola, siempre anteponiendo su comodidad y sus deseos a los míos. Eso no es justo, objetó Uriel. Mamá ha hecho mucho por nosotros, por vosotros. Sí, asintió Delfín, y nunca dejó que lo olvidara. Cada vez que intentaba cambiar las cosas, tomar mis propias decisiones, me recordaba lo mucho que le debía. Y tú, te quedaste de brazos cruzados y dejaste que sucediera. Uriel guardó silencio, y en sus ojos Delfín vio una mezcla de ira, resentimiento y, lo peor de todo, la comprensión de que sus palabras eran ciertas. Si de verdad quieres saberlo, dijo, poniendo la mano en el pomo de la puerta, el dinero ha servido para salvar la vida de alguien que me importa, un hombre al que defraudé hace años y con el que tengo una deuda, no menor que la que tengo contigo y con tu madre. ¿De quién se trata?, preguntó Uriel. ¿Quién es ese hombre? Delfín sacudió la cabeza. Ahora no, Uriel. Cuando estés dispuesto a escucharme sin acusaciones, sin intentar controlarme, entonces hablaremos. Abrió la puerta y salió al porche. El día estaba despejado, soleado, en absoluto el tiempo adecuado para un momento tan amargo. Te vas a arrepentir, Delfín, dijo Uriel de pie en la puerta. Cuando te des cuenta de lo que has perdido, será demasiado tarde. Delfín se volvió y miró a su marido, demacrado, con los ojos oscurecidos por el insomnio, pero aún hermoso, aún familiar. Tal vez, dijo, pero ahora solo desearía haberlo hecho antes. Con estas palabras se dirigió al taxi que la esperaba. No miró atrás cuando subió al coche, aunque sintió que Uriel seguía de pie en la puerta, mirándola fijamente. Solo cuando el taxi se alejó de la casa en la que había vivido 7 años, Delfín se permitió llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, borrando la máscara de calma y determinación que tanto le había costado mantener durante la conversación con su marido. No sabía lo que le esperaba. No sabía si algún día podría volver a esa casa, a ese hombre. No sabía si había hecho lo correcto al no contarle la verdad sobre Jasper, pero lo que sí sabía era que, por primera vez en años, había tomado la decisión por sí misma, sin tener en cuenta las expectativas y exigencias de los demás. Y por doloroso que fuera ahora, le producía una extraña y amarga satisfacción. El taxi dobló la esquina y la casa de Uriel y Yesenia desapareció de su vista. Delfín se secó las lágrimas y se enderezó. Le esperaba una nueva vida, incierta, aterradora, pero suya, y estaba dispuesta a afrontarla con los ojos abiertos. El piso de Charity estaba en la primera planta de un pequeño edificio de la zona este de Boulder City. Daba a un parque de la ciudad donde los vecinos paseaban a sus perros y hacían footing por las mañanas. Delfín llevaba 15 días en aquel piso y, poco a poco, los sentimientos de culpa y confusión iban dando paso a una extraña calma. Sentada en el pequeño balcón, observa la puesta de sol que tiñe el cielo de rosa y naranja. Tenía una taza de té verde en la mano, una costumbre que había adquirido de Charity. «¿Qué tal estás?», preguntó su amiga saliendo al balcón con su propia taza. «Mejor que ayer, y mucho mejor que hace una semana». «¿Ha vuelto a llamar Uriel?». Charity se sentó a su lado en una silla plegable. «Sí, 2 veces», suspiró Delfín. «No he contestado. Es que no sé qué decirle». «¿Qué tal la verdad?», sugirió Charity en voz baja. «Tiene derecho a saber a dónde fue a parar el dinero, especialmente dadas las circunstancias». Delfín miró su taza como si en ella estuvieran todas las respuestas. «Tiene razón. Me temo que, aunque supiera la verdad, no lo entendería. Para Uriel, la familia son ante todo él y su madre. Todos los demás, incluyéndome a mí, son secundarios. Pero tú eres su esposa», dijo Caridad. «Y Jasper es tu hermano.
La única familia que te queda tras la muerte de tus padres. Eso es lo que Uriel no entiende, sacudió Delfín la cabeza. Para él, elegí a un extraño antes que a mi familia. Pero Jasper no es un extraño para mí, aunque no hayamos estado muy unidos en los últimos años. Charity miró a su amiga pensativa. Eran amigas desde la universidad y conocía bien a Delfín, su suavidad, que a menudo se confundía con debilidad, su tendencia a evitar los conflictos, su costumbre de anteponer las necesidades de los demás a las suyas propias. Pero en las últimas semanas, Charity había visto en su amiga una nueva determinación, una nueva fuerza. «Jasper viene mañana, ¿verdad?», preguntó, cambiando de tema. «Sí, su vuelo llega a las 3 de la tarde», respondió Delfín con el rostro radiante. «Estoy muy contenta. Hace casi 2 años que no nos vemos». «¿Se aloja en un hotel?». «No, en la clínica. Proporcionan habitaciones a los pacientes que vienen de lejos. Los primeros tratamientos empezarán el viernes». Caridad asintió. «¿Y aún no le has dicho que el padre de Uriel murió de la misma enfermedad?». Delfín negó con la cabeza. «No, parece que no es importante ahora. Lo importante es que el tratamiento funcione». Se quedaron en silencio, observando cómo los últimos rayos del sol desaparecían por el horizonte. La tarde era tranquila, con solo las voces ocasionales de los transeúntes y el ruido de los coches que pasaban. «¿Sabes?», dijo por fin Caridad, «no dejo de pensar en lo que me contaste de la miopatía de Westford, que el padre de Uriel murió de eso cuando tenía 15 años. Nunca lo habías mencionado». «A Uriel no le gusta hablar de ello», replicó Delfín. «Es demasiado doloroso para él. Estaba muy unido a su padre». «Y sin embargo», continuó Charity, «¿no le parece una extraña coincidencia que su hermano padezca la misma enfermedad rara que el padre de su marido?». Delfín se encogió de hombros. «La miopatía de Westford es rara, pero no tanto. Afecta a unas 3.000 personas en Estados Unidos. Es una enfermedad genética que se hereda». «Y sin embargo», insistió Charity, «si Uriel supiera que el dinero se ha utilizado para tratar la misma enfermedad de la que murió su padre, ¿no le haría cambiar de opinión sobre su decisión?». Delfín se lo pensó un momento. Nunca había contemplado la situación desde ese ángulo. Para ella, la decisión de gastar dinero en el tratamiento de Jasper era una cuestión de vida o muerte, una cuestión de deber hacia su hermano. No lo había relacionado con la historia familiar de Uriel. «Quizá tengas razón», admitió finalmente. «Pero ¿sabes qué es lo irónico? Si le hubiera dicho la verdad a Uriel desde el principio, Yesenia seguiría estando en contra. Para ella, un nuevo hogar es más importante que cualquier otra cosa, incluso si eso significara salvar una vida». «No puedes estar segura de eso», dijo Caridad en voz baja. «Créeme que puedo», sonrió Delfín con amargura. «No conoces a Yesenia como yo. Para ella, solo existen ella y Uriel. Todos los demás no son más que un extra en su vida». El teléfono de Delfín sonó, interrumpiendo su conversación. El nombre de Jasper apareció en la pantalla. «Hola, Jas», respondió ella, y su voz se suavizó. «¿Qué tal estás?». Charity vio cómo la cara de su amiga cambiaba a medida que hablaba, de ternura a preocupación y luego a alivio. «Bien, mañana a las 3», dijo Delfín, dando por terminada la conversación. «Te recogeré en el aeropuerto. Cuídate mucho». Colgó el teléfono y se volvió hacia Charity. «Jasper está nervioso. Dice que tiene miedo de malgastar mi dinero si el tratamiento no funciona. ¿No sabe que es dinero de la herencia? Lo sabe, pero sigue pensando que es mío». Delfín negó con la cabeza. «He intentado explicarle que no he gastado ni un céntimo de mis ahorros y los de Uriel en esto, pero sigue sintiéndose culpable». «Siempre ha sido así», dijo Caridad, que se había encontrado varias veces con Jasper a lo largo de los años de amistad con Delfín. «¿Recuerdas cómo se negó a ayudarte a pagar la universidad, a pesar de que apenas llegaba a fin de mes?». «Sí, es testarudo.
Igual que su padre, se quedó callada, pensando en sus padres. Su muerte en un accidente de coche había sido un punto de inflexión en su vida. Entonces tenía 22 años, acababa de salir de la universidad y pensaba estudiar un posgrado. Jasper solo tenía 16 y ella tuvo que hacerse cargo de su cuidado, al menos sobre el papel. En la práctica, sin embargo, estaba demasiado inmersa en su propio dolor como para ser una buena cuidadora. Afortunadamente, tenían una tía, hermana de su madre, que les ayudó con los trámites y se ofreció a que Jasper viviera con ella hasta que cumpliera la mayoría de edad. Delphine aceptó agradecida, aliviada por no tener que cargar sola con aquella responsabilidad. Ahora, mirando hacia atrás, se daba cuenta de que había abandonado a su hermano en el momento más difícil de su vida. En lugar de estar a su lado, de apoyarlo, se había alejado, concentrándose en sus propios problemas. Y entonces apareció Uriel, y ella se alejó aún más de Jasper. «No es culpa tuya, Delphi», dijo Caridad, como si le leyera el pensamiento. «Hiciste lo que pudiste dadas las circunstancias, y ahora le estás ayudando cuando más lo necesita». «Espero que no sea demasiado tarde», contestó Delphine en voz baja. Al día siguiente, Delphine se encontró con Jasper en el aeropuerto de Las Vegas. Enseguida se dio cuenta de cómo había cambiado en los 2 años que llevaban sin verse. Siempre delgado, ahora parecía casi demacrado. Su andar, antes enérgico, se había vuelto cauteloso, inseguro. Pero sus ojos, los mismos ojos azules brillantes que había heredado de su madre, seguían brillando con la terquedad y la determinación que le eran familiares. «¡Jas!», exclamó Delphine, abrazando a su hermano. Sintió que se tensaba y se apartó de inmediato. «Lo siento, había olvidado que estabas herido». «No pasa nada», sonrió Jasper. «Es solo un poco de dolor en la espalda por el vuelo, no es nada grave». Pero Delphine vio cómo arrugaba la nariz al recoger el equipaje, cómo se movía con cuidado, como si temiera hacerse daño. La miopatía de Westford avanzaba más rápido de lo que ella pensaba. De camino a la clínica, hablaron del trabajo de Jasper en el Departamento de Ciencias Medioambientales, de sus colegas, de Portland. Evitaron el tema de la enfermedad, el tratamiento, el dinero. Era su forma de sobrellevarlo, hablar de lo mundano mientras fingían que todo era normal. La clínica Nuevos Horizontes se encontraba en un moderno edificio a las afueras de Boulder City. Dentro, todo estaba decorado en relajantes colores beige y azul, sin la esterilidad y frialdad típicas de los hospitales. Les recibió la doctora Ashley Ramírez, una mujer de mediana edad de ojos vivaces y movimientos seguros. «Señor Ellison», dijo estrechando la mano de Jasper, «es un placer conocerle por fin en persona, y usted debe de ser la señorita Price», se volvió hacia Delphine. «Gracias por su apoyo a nuestro programa». «Solo quiero que mi hermano se recupere», respondió Delphine. «Haremos todo lo que podamos», le aseguró el doctor Ramírez. «Los resultados de las pruebas de su hermano son alentadores. Es el candidato perfecto para nuestra terapia génica». Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles del tratamiento. Jasper se sometería a inyecciones de un virus modificado que liberaría un gen sano en sus células, sustituyendo al defectuoso que causaba su miopatía. El procedimiento era experimental, pero los resultados preliminares en otros pacientes parecían prometedores. «¿Para cuándo las primeras mejoras?», preguntó Jasper cuando la doctora Ana Ramírez hubo terminado su explicación. «Es algo individual», respondió. «En algunos pacientes, los síntomas empiezan a remitir a las 2 o 3 semanas. Para otros, puede tardar un mes o más. Pero en su caso, yo esperaría los primeros cambios positivos unas 3 semanas después de empezar la terapia». Jasper asintió. «¿Y cuáles son las probabilidades de una recuperación completa?». El doctor Ramírez dudó. «Yo no utilizaría el término recuperación total. La miopatía de Westford es una enfermedad crónica.
E incluso nuestra terapia no puede eliminarla por completo, pero podemos detener la progresión de la enfermedad y reducir significativamente los síntomas. En el mejor de los casos podrá volver a llevar una vida casi normal, con restricciones mínimas. Eso es más de lo que podía esperar, dijo Jasper en voz baja. Tras la reunión con el doctor Ramírez, Jasper fue conducido a su habitación, una habitación espaciosa que parecía más la de un hotel que la de un hospital. Delfín le ayudó a deshacer las maletas y a instalarse. ¿Estás seguro de que quieres gastarte tanto dinero en esto?, le preguntó Jasper cuando se quedaron solos. 250.000 es una fortuna. Estoy seguro, dijo Delfín con firmeza. Eres mi hermano, Jas. Eres la única familia que me queda. No puedo quedarme de brazos cruzados viéndote sufrir cuando tengo la oportunidad de ayudarte. ¿Y tu marido? Jasper frunció el ceño. Dijo que quería comprar una casa nueva. Delfín desvió la mirada. Uriel y yo estamos pasando por un momento difícil. Me quedo con Caridad. ¿Qué? Jasper se enderezó a pesar del dolor. ¿Por el dinero? ¿Por mí? No, no por ti. Se apresuró a tranquilizarle Delfín. Tenemos problemas desde hace mucho tiempo. Esto es la gota que colmó el vaso. Delphi, si yo soy la razón por la que tu matrimonio está en ruinas... Jasper, Delfín cogió la mano de su hermano. Escúchame, tomé esta decisión por mi cuenta y volvería a hacerlo sin dudarlo. Tu vida es lo primero. Jasper miró a su hermana con una mirada larga y estudiosa y luego dijo en voz baja: Sabes, nunca te lo he dicho, pero siempre me he sentido culpable por haber sido una carga para ti después de la muerte de tus padres. Jas, no, comenzó Delfín, pero él levantó una mano para detenerla. Déjame terminar. Sé que hiciste todo lo que pudiste. En el fondo, no eras más que una niña, pero una parte de mí siempre sintió que te había impedido vivir tu vida, y ahora vuelve a ser lo mismo. No lo es. Delfín le apretó la mano. Te fallé entonces, Jas. Debería haber estado a tu lado, apoyándote. En lugar de eso, dejé que mi tía te llevara y básicamente te aparté de mi vida. Estaba demasiado consumida por mi propio dolor como para pensar en el tuyo. Los dos estábamos fatal, dijo Jasper en voz baja, e hiciste lo que creíste mejor para mí. Pero no era lo mejor, objetó Delfín. Lo mejor habría sido permanecer juntos, apoyarnos mutuamente. En lugar de eso nos distanciamos, y el resultado es que apenas nos conocemos. Guardaron silencio un momento, inmersos en sus propios pensamientos sobre el pasado, sobre los años perdidos, sobre lo que podría haber sido. Pero ahora estamos aquí, dijo Jasper al fin, y tenemos la oportunidad de arreglar las cosas. Delfín sonrió entre lágrimas. Sí, la tenemos, y no vamos a desaprovecharla. El tratamiento de Jasper empezó al día siguiente. Las primeras inyecciones fueron dolorosas y Jasper se sintió débil y con náuseas. Delfín pasaba todo su tiempo libre con él, leyéndole cuando estaba demasiado débil para sostener un libro, viendo películas con él, simplemente sentada a su lado cuando necesitaba estar tranquilo. Charity les visitaba a menudo, trayendo comida casera y flores frescas para la habitación de Jasper. Ella y Jasper siempre se habían llevado bien, y ahora su presencia ayudaba a animar el ambiente, a dar un toque de normalidad a su rutina hospitalaria. A las 2 semanas de tratamiento, el doctor Ramírez notó los primeros cambios positivos. Los niveles de creatina sinasa en sangre de Jasper, un marcador de daño muscular, empezaron a disminuir. En fisioterapia, mostraba mayor resistencia y fuerza. Está funcionando, dijo Delfín mientras Charity y ella volvían de la clínica tras un día especialmente bueno. ¿Has visto cómo se mueve? Casi como antes. Sí, los progresos son evidentes, asintió Charity. Me alegro por los dos. ¿Sabes?, continuó Delfín, he estado pensando en ello y quiero crear un fondo para la investigación de la miopatía de Westford,
Me quedan unos 130.000 de mi herencia. Si ese dinero pudiera ayudar a encontrar una cura... Es una idea maravillosa, la animó Caridad. ¿Has hablado de ello con Jasper? Todavía no. Quiero saber cómo funciona. ¿Qué papeleo tengo que hacer primero? ¿Y Uriel? Preguntó Charity con cautela. ¿Aún no sabe la verdad? No. No estoy preparada para hablar con él. No ahora, cuando las cosas van tan bien con Jasper. No puedes evitarlo para siempre, señaló Charity. Tarde o temprano tendrás que decidir qué hacer con tu matrimonio. Lo sé, suspiró Delfín. Es solo que ahora mismo toda mi energía se la estoy dedicando a Jasper. Estar a su lado, apoyarlo. No puedo estar dividida entre él y mis problemas con Uriel. Charity asintió comprensiva. Sabía que su amiga tenía razón. Jasper la necesitaba más que nunca. Aún así, una parte de ella temía que cuanto más tardara Delfín en hablar con su marido, más difícil le resultaría volver a la normalidad. A las 3 semanas de tratamiento, Jasper era lo bastante fuerte como para salir de la clínica durante unas horas. No hace mucho apenas podía caminar por los pasillos de la clínica. «Quiero ver la ciudad», le dijo a Delfín. «Enséñame dónde vives». Dieron un paseo por Boulder City. Delfín le enseñó a su hermano sus lugares favoritos, un pequeño parque con vistas al lago Mead, una acogedora cafetería que servía el mejor café de la ciudad, una antigua biblioteca con columnas. Jasper se movía despacio pero con seguridad, y en su rostro no había ninguna de las habituales expresiones de dolor. «Tienes mejor aspecto», comentó Delfín cuando se sentaron a descansar en un banco del parque. «Me encuentro mejor», respondió Jasper. «Por primera vez en mucho tiempo no me despierto dolorido y puedo caminar más de una manzana sin detenerme». «El doctor Ramírez dice que los resultados son mejores de lo esperado», sonrió Delfín. «Cree que podrás volver al trabajo dentro de un mes». «Eso sería maravilloso». Jasper se quedó pensativo mirando el lago. «Cuando me diagnosticaron la enfermedad pensé que mi vida se había acabado, que estaba condenado a desvanecerme como...» tartamudeó. «¿Cómo qué?», preguntó Delfín. «Como el padre de Uriel», dijo Jasper en voz baja. «Me hablaste de él, ¿recuerdas? De cómo murió de miopatía de Westford cuando Uriel tenía 15 años». Delfín asintió. «Sí, fue terrible para él. Habían estado muy unidos». «Y sin embargo», continuó Jasper, «no le dijiste a Uriel que yo tenía la misma enfermedad. ¿Por qué no se lo dijiste?» Delfín suspiró. «No lo sé, Jas. Al principio creí que no importaba. Nos veíamos poco, vivías en otra ciudad. Luego, cuando tu estado empeoró, temí que le hiciera pensar en la muerte de tu padre. Y cuando recibí la herencia y decidí gastarla en tu tratamiento, dejó de hablar. Temías que no lo entendiera», terminó Jasper por ella. «Sí», admitió Delfín. «O que Yesenia le pusiera en contra de la idea. Para ella siempre había sido más importante comprar una casa nueva que ayudar a alguien que no formaba parte de su familia». «Pero yo no soy solo alguien, Delphi», objetó Jasper con suavidad. «Soy tu hermano. ¿Acaso Uriel no entiende lo que eso significa?» «Él entiende la familia de otra manera», replicó Delfín. «Para él, la familia son ante todo él y su madre. Todos los demás, incluida yo, son secundarios». Decidieron parar a comer en una cafetería antes de volver a la clínica. Margaret's era un local pequeño y acogedor, con comida casera y personal amable. Delfín y Jasper se sentaron en una mesa junto a la ventana y pidieron. «¿Así que te quedas con una amiga?», preguntó Jasper cuando la camarera se retiró. «¿Cuánto tiempo piensas quedarte?» «No lo sé», respondió Delfín con sinceridad. «Estaba pensando en alquilar un piso pequeño. Tengo dinero suficiente para vivir unos meses hasta que decida qué hacer después». «¿Y tu trabajo? ¿Y tu matrimonio?». Jasper parecía preocupado. «Delphi, no quiero que tu vida se arruine por mi culpa». «Mi vida no está arruinada, Jas», sonrió Delfín. «Solo ha cambiado».
Y quizá para mejor. Por fin tomo mis propias decisiones en lugar de dejar que otros decidan por mí. En ese momento se abrió la puerta del café y entró Uriel. Parecía cansado, demacrado, nada que ver con el hombre confiado y enérgico que Jasper conocía de sus escasos encuentros. Delphine se quedó helada al ver a su marido. No estaba preparada para aquel encuentro, ni aquí, ni ahora, ni con Jasper a su lado. Uriel no reparó en ellos de inmediato. Se dirigió al mostrador para hacer su pedido y solo entonces, al darse la vuelta, vio a su mujer sentada junto a la ventana con un hombre extraño. Su rostro reflejaba toda una gama de emociones: sorpresa, dolor, ira. «¿Delphi?», se acercó a la mesa. «Llevo una semana intentando localizarte». «Uriel». Delphine sintió que se le secaba la boca. «Ia, no esperaba verte aquí». «Obviamente», respondió él con frialdad, desviando la mirada hacia Jasper. «¿Me presentas a tu amigo?» «Este es Jasper», dijo Delphine. «Mi hermano». Uriel parpadeó, sorprendido. «¿Tu hermano? ¿De Portland?» «Sí», asintió Delphine. «Jasper, este es mi marido, Uriel». Jasper le tendió la mano. «Es un placer conocerte por fin en persona. Delphine me ha hablado mucho de usted». Uriel estrechó mecánicamente la mano tendida, aún intentando comprender la situación. «No sabía que estabas en la ciudad. Delphine no mencionó tu llegada». «No hemos tenido ocasión de hablar», le recordó Delphine. «Llegué hace 3 semanas», explicó Jasper, «para recibir tratamiento en la clínica Nuevos Horizontes». «¿Tratamiento?», Uriel frunció el ceño. «¿Estás enfermo?» «Tengo miopatía de Westford», contestó Jasper. «Un raro trastorno genético que afecta a los músculos, pero, gracias a Delphine, estoy sometido a una terapia experimental que ya está dando excelentes resultados». Uriel palideció al oír el nombre de la enfermedad. Desvió la mirada hacia Delphine y en sus ojos pudo ver la conmoción. «¿Miopatía de Westford?», repitió en voz baja. «La misma que...». «Sí», confirmó Delphine. «La misma que mató a tu padre». «¿Y tú lo sabías?». Uriel sonó incrédulo. «¿Sabías que tu hermano tenía la misma enfermedad que se llevó a mi padre?». «Sí», volvió a asentir Delphine. «A Jasper se la diagnosticaron hace 3 años. ¿Y no me lo dijiste?». Uriel parecía sorprendido. «¿Por qué?». Delphine vaciló. No quería reabrir viejas heridas. Siempre reaccionabas de forma tan dolorosa ante la mención de la muerte de tu padre. Uriel la miró en silencio y luego dirigió su mirada a Jasper. «Así que estás en Nuevos Horizontes. ¿Cuánto tiempo llevas allí?». 3 semanas, respondió Jasper. «Me he sometido a una terapia génica que está dando muy buenos resultados. Hace un mes apenas podía andar y ahora...». Extendió las manos. «Puede verlo usted mismo». «¿Y cuánto cuesta esta terapia?», preguntó Uriel, aunque se le notaba en la cara que ya sabía la respuesta. «Unos 250,000», respondió Jasper. «Más gastos de manutención, vuelos y demás». Delphine se había gastado casi toda su herencia en esto. Uriel se hundió lentamente en la silla junto a ellos, como si las piernas ya no le sostuvieran. Miró a Delphine como si la viera por primera vez. 250,000, repitió. «Para curar a tu hermano de la enfermedad que mató a mi padre». «Sí», confirmó Delphine en voz baja. «Quería decírtelo, pero...». «¿Pero qué?». No había ira en la voz de Uriel, solo un profundo y amargo resentimiento. «¿Qué te impidió decirme la verdad? ¿Creías que me importaría?». «Tú no», contestó Delphine. «Tu madre. Ya había planeado cómo gastar el dinero en la nueva casa. Nunca habría aceptado mi decisión de destinarlo al tratamiento de Jasper». «Y tú decidiste por mí», Uriel sacudió la cabeza, «sin darme siquiera la oportunidad de elegir». «Tenía miedo», admitió Delphine. «Temía que te pusieras del lado de tu madre, como siempre haces, de que no comprendieras lo importante que era para mí ayudar a Jasper, la única familia que me quedaba».
Uriel la miró fijamente durante un largo momento, con una compleja mezcla de emociones en los ojos: resentimiento, comprensión, arrepentimiento. ¿Es eso lo que sientes por mí?, preguntó por fin. ¿Que prefiero un nuevo hogar a la vida de tu hermano? No sabía qué pensar, respondió Delfín. Hacía tanto tiempo que no hablábamos de verdad, que no nos escuchábamos. Simplemente tomé una decisión por mí misma, por primera vez en mucho tiempo. Uriel se volvió hacia Jasper. ¿Y el tratamiento funciona? ¿Funciona de verdad? Sí, asintió Jasper. Los médicos dicen que los resultados son mejores de lo esperado. Si las cosas siguen yendo tan bien como hasta ahora, en unos meses debería volver a la normalidad. Eso es maravilloso, dijo Uriel en voz baja. Mi padre nunca tuvo esa oportunidad. Cuando le diagnosticaron la enfermedad, simplemente no había cura. Volvió a mirar a Delfín, y esta vez había algo nuevo en sus ojos: comprensión, quizá incluso respeto. Tenemos que hablar, Delphi, dijo. Una charla seria, sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre lo que está pasando. Lo sé, aceptó ella, pero no ahora. Primero tengo que ayudar a Jasper con su tratamiento. Uriel asintió. Lo entiendo, pero no vuelvas a desaparecer, ¿vale? Danos la oportunidad de arreglar las cosas. Se levantó, asintió a Jasper y, con una última mirada a Delfín, salió del café. Bueno, dijo Jasper cuando la puerta se cerró tras Uriel, ha sido interesante. Sí. Delfín sonrió débilmente. No me imaginaba que os conocierais así. Parece un buen hombre, dijo Jasper. Y es evidente que aún te quiere. Tal vez, suspiró Delfín. Pero el amor no basta, Jas. Se necesita respeto, confianza, voluntad de escucharse mutuamente. Y eso nos cuesta mucho. Difícil. Pero sigues queriéndolo. No era una pregunta, sino una afirmación. Delfín no contestó, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Sabes?, dijo Jasper. Cuando me enteré de mi diagnóstico, pensé que mi vida había terminado, que no tenía futuro. Pero gracias a ti, he tenido una segunda oportunidad. Quizá tu matrimonio merezca la misma oportunidad. Delfín miró pensativa por la ventana hacia la calle donde Uriel acababa de desaparecer. Tal vez, dijo en voz baja. Si los dos lo deseamos de verdad. Era una tarde inusualmente tranquila en Boulder City. Uriel estaba sentado en el salón de su casa, hojeando un viejo álbum familiar. Las fotos que habían capturado los momentos felices de su vida y la de Delfín parecían ahora fotogramas de la película de otra persona. Conocer a Jasper hacía una semana había cambiado por completo su perspectiva. Se oyó un portazo y entró Yesenia, cargada con las bolsas de la compra. «Ayúdame a guardar la compra», dijo en lugar de saludarle. Conocí a Harold Pearson y me dijo que Winifred y Lloyd ya habían encontrado comprador para su casa. Y pensar que habíamos perdido semejante oportunidad por culpa de tu mujer. Uriel levantó la vista de su álbum de recortes. «Mamá, tenemos que hablar». Algo en su voz hizo recelar a Yesenia. Dejó las bolsas a un lado y miró a su hijo con atención. «¿Qué te pasa? Tienes un aspecto extraño». «Conocí a Delfín la semana pasada», empezó Uriel. «Estaba con su hermano». «¿Con su hermano?», Yesenia se sorprendió. «El que vive en Portland y con el que casi nunca habla». «Sí, con Jasper», asintió Uriel. «Vino a Boulder City para recibir tratamiento. ¿Y sabes de qué lo están tratando? Miopatía de Westford». Yesenia se quedó helada. El nombre de la enfermedad rara vez se pronunciaba en su familia, pero su significado era imposible de olvidar. «¿La misma de la que murió papá?», preguntó en voz baja. «Sí», Uriel cerró el álbum. «¿Y sabes a dónde fue a parar el dinero de la herencia de Delfín? A un tratamiento experimental para Jasper, un tratamiento que podría haber salvado a papá si hubiera existido 23 años atrás». Yesenia se dejó caer lentamente en el sofá junto a su hijo. Su rostro,
que normalmente expresaba seguridad y control, reflejaba ahora una mezcla de confusión y vergüenza. ¿Por qué no nos lo dijo?, preguntó tras un largo silencio. Porque temía que no lo entendiéramos, respondió Uriel. O mejor dicho, de que no lo entendiera y si yo me pusiera de vuestra parte, como siempre. Lo dijo sin reproches, simplemente constatando un hecho que de pronto se le había hecho evidente. No es cierto, comenzó Yesenia, pero titubeó al encontrarse con la mirada de su hijo. ¿O es verdad? Mamá, suspiró Uriel. Seamos sinceros, al menos por ahora. ¿Cuántas veces a lo largo de los años has interferido en las decisiones de Delfín y mías? ¿Cuántas veces has insistido en lo que querías y yo te he seguido la corriente porque era más fácil? Yesenia no contestó. Tenía la mirada fija en el espacio, como si viera algo allí, inaccesible para los demás. «Sabes», dijo por fin, «cuando murió tu padre, me juré a mí misma que nunca dejaría que te hicieran daño, que te protegería siempre y de todo. Y cuando trajiste a Delfín a casa, tan tranquila, tan dócil, decidí que tenía que protegerla también». «¿Protegerla?», intervino Uriel. «¿O controlarla?». «Yo no». Yesenia dudó. Quizá una cosa se convirtió en la otra con el tiempo. Solo quería que las cosas fueran bien, que tuvieras una vida mejor que la de tu padre y la mía. Uriel negó con la cabeza. «Pero esta es nuestra vida, mamá. La mía y la de los delfines. Teníamos que decidir por nosotros mismos cómo vivir nuestras vidas, aunque cometiéramos errores». «Lo sé», dijo Yesenia en voz baja. «Ahora lo sé. Pero en aquel momento pensé que estaba haciendo lo correcto». Se sentaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Empezaba a oscurecer al otro lado de la ventana y las farolas proyectaban largas sombras en las paredes del salón. «¿Y ahora qué?», preguntó por fin Yesenia. «¿Vas a traerla de vuelta?». «Si ella quiere volver», respondió Uriel. «Pero primero tenemos que cambiar muchas cosas, y eso empieza con una disculpa sincera por la forma en que la hemos tratado». Yesenia se tensó. «¿Nosotros? No creo que...». «¿Mamá?». Uriel la miró directamente a los ojos. «Si no estás dispuesta a aceptar tu responsabilidad, iré sola. Pero entonces quizá quieras pensar en vivir por tu cuenta». Fue la declaración más decisiva que Yesenia había oído nunca de su hijo. Vio en su mirada la misma terquedad que había tenido su padre, un rasgo que ella amaba y temía al mismo tiempo. «De acuerdo», dijo tras una pausa. «Iré contigo, y yo intentaré ser sincero, con Delfín y conmigo mismo». Al día siguiente, Uriel llamó a Charity. Sabía que Delfín seguía con ella y quería saber si su mujer estaba dispuesta a hablar. Charity fue cautelosa. No quería traicionar la confianza de su amiga, pero también se dio cuenta de que esta situación no podía durar para siempre. «Está en la clínica con su hermano la mayor parte del día», cuenta Charity. «El tratamiento de Jasper va bien, pero ella necesita su presencia y su apoyo constantes». «Lo comprendo», respondió Uriel. «Pero necesito hablar con ella. Mamá y yo queremos disculparnos, una disculpa de verdad». Algo en su voz convenció a Caridad de que sus intenciones eran sinceras. «Suele volver sobre las 6 de la tarde», dijo. «Vuelve mañana a las 7. Encontraré una excusa para irme y que podáis hablar tranquilamente». Al día siguiente, a las 7 en punto, Uriel y Yesenia estaban en la puerta del piso de Caridad. Yesenia frotaba nerviosamente la correa de su bolso, una insólita muestra de inseguridad para una mujer que siempre sabía qué decir y cómo comportarse. Delfín abrió la puerta. Llevaba un sencillo vestido de casa y el pelo recogido en un moño descuidado. Uriel se sorprendió a sí mismo pensando que hacía mucho tiempo que no veía así a su mujer. Relajada, natural, sin la tensión que se había convertido en parte de su imagen en su casa. ¿Uriel? ¿Yesenia? La sorpresa en el rostro de Delfín fue sustituida por cautela. «¿Qué hacéis aquí?» «Hemos venido a hablar», respondió Uriel.
¿Puedo pasar? Delfín dudó, pero luego dio un paso atrás y los dejó entrar en el piso. Caridad no está en casa, dijo. Ha ido a reunirse con sus colegas. Lo sabemos, dijo Uriel. La llamé ayer. Entraron en el pequeño salón, amueblado con gusto pero sencillez. Nada que ver con los pesados y anticuados muebles de su casa que tanto le gustaban a Yesenia. ¿Cómo está Jasper?, preguntó Uriel mientras se sentaban. Él y Yesenia en el sofá, Delfín en el sillón de enfrente. Está mejor, respondió Delfín. Los médicos dicen que su evolución supera todas las expectativas. Dentro de 15 días podrá volver a Portland y continuar allí su tratamiento. Me alegra oír eso, dijo Yesenia de repente. Es una enfermedad terrible. Nadie merece sufrir así. Delfín miró sorprendida a su suegra. No esperaba que dijera eso. Delfi, comenzó Uriel inclinándose hacia adelante. Hemos venido a disculparnos por cómo nos comportamos cuando nos enteramos de la herencia, por no escucharte, por no intentar comprender tus motivos, por haberte hecho sentir como si no tuvieras derecho a tomar tus propias decisiones, añadió Yesenia, y había verdadero remordimiento en su voz. Ya, no he sido justa contigo, Delfín. Durante años controlé tu vida y la de Uriel, pensando que sabía lo que era mejor para los dos. Delfín guardó silencio, sin saber qué decir. Se esperaba cualquier cosa, acusaciones, exigencias, manipulaciones, pero no esta admisión abierta de culpa. Después de saber la verdad sobre Jasper, continuó Uriel, me he replanteado muchas cosas. El modo en que vivimos todos aquellos años, la forma en que dejé que mi madre se inmiscuyera en nuestros asuntos, la forma en que no te escuché cuando intentaste cambiar las cosas. No fui una suegra perfecta, le interrumpió Yesenia. Reconozcámoslo. Fui controladora y autoritaria. Me entrometía en tu matrimonio, no te dejaba respirar libremente, y cuando apareció la herencia, enseguida decidí que sabía cómo debías gastarla. Pero, ¿por qué no nos dijiste la verdad, Delfi?, preguntó Uriel. ¿Por qué no nos explicaste que el dinero era para el tratamiento de Jasper? Delfín suspiró. Porque temía que no lo entendierais, sobre todo tú, Yesenia. Para ti, un nuevo hogar siempre fue más importante que cualquier otra cosa, y Jasper ni siquiera es parte de tu familia a tus ojos. No es justo, empezó Yesenia, pero luego se detuvo. No, sí es justo. Realmente pensé que lo era. Lo veía como un extraño, no como tu hermano, el único pariente cercano que te queda. Defraudé a Jasper tras la muerte de nuestros padres, dijo Delfín en voz baja. Dejé que mi tía se lo llevara y me aparté de su vida. Cuando me enteré de su enfermedad y luego de la posibilidad de una cura, me di cuenta de que era mi oportunidad de enmendar un error, de hacer algo realmente importante por él. Y tenías razón, dijo Uriel. Toda la razón. Si hubiera existido un tratamiento así cuando mi padre enfermó, le tembló la voz. Habríamos dado todo lo que teníamos para salvarle. Yesenia cerró los ojos como si tratara de contener las lágrimas que se le venían encima. Era la primera vez en años que Delfín veía a su suegra tan vulnerable, tan humana. Después de la muerte de Richard, comenzó Yesenia lentamente, fue como si me quedara petrificada por dentro. Todas mis energías se concentraron en proteger a Uriel, en asegurarme de que estuviera estable, seguro de su futuro. Tenía tanto miedo de que él también enfermara, de que hubiera heredado la maldita enfermedad. Cada vez que se quejaba de fatiga o dolor muscular, me moría de miedo. ¿Por eso siempre quisiste tener el control?, preguntó Delfín. ¿Por miedo? Sí, respondió Yesenia con sencillez. El miedo dominó mi vida durante tanto tiempo que ni siquiera me di cuenta. Y cuando llegaste a nuestra familia, tan joven, tan vulnerable después de perder a tus padres, te vi como una persona más a la que proteger. A mi manera, por supuesto. Proteger o controlar,
preguntó Delfín en voz baja, repitiendo la pregunta que Uriel le había hecho a su madre el día anterior. Para mí, la línea entre ambas cosas era borrosa hace muchos años, admitió Yesenia. Pero ahora veo la diferencia. Y lo siento, Delfín. En la habitación reinaba el silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos, revisando el pasado e intentando imaginar el futuro. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Delfín. ¿Qué será de nosotros, Uriel? Depende de ti, respondió él. Quiero que vuelvas a casa, pero no en las mismas condiciones. Las cosas tienen que cambiar. ¿Cómo? En primer lugar, empezó Uriel, mamá se mudará al piso de tía Laura. Está vacío desde que Laura se mudó a Florida. No está lejos de nosotros, pero sigue siendo un lugar aparte. Delfín desvió la mirada hacia Yesenia, esperando que se opusiera, pero ella se limitó a asentir. Esa es mi idea. Necesitas espacio para construir tu familia, una familia de verdad, sin mi presencia y control constantes. En segundo lugar, continuó Uriel, quiero que ambos trabajemos en nuestra relación, quizá con la ayuda de un terapeuta familiar. Tenemos que aprender a escucharnos, a respetar los límites del otro, a tomar decisiones juntos. ¿Y tercero?, preguntó Delfín, sintiendo que algo cálido brotaba de su interior, una esperanza que casi había enterrado. Tercero, sonrió Uriel, quiero conocer a tu hermano, conocerlo de verdad. Es importante para ti, así que debe de serlo para mí. Delfín no pudo contener las lágrimas. Aquellas sencillas palabras significaban más para ella que todas las disculpas del mundo. A mí también me gustaría conocerle, dijo Yesenia de repente. Si a él no le importa, claro. Creo que le encantaría, respondió Delfín enjugándose las lágrimas. Siempre ha querido tener una gran familia. ¿Entonces, volverás?, preguntó Uriel, y había una incertidumbre en su voz que Delfín rara vez había notado antes. No de inmediato, respondió ella. Necesito tiempo para terminar con Jasper su tratamiento y necesito tiempo para mí, para averiguar qué quiero realmente de la vida, de nuestro matrimonio. Uriel asintió. Entiendo, y estoy dispuesto a esperar. Y una cosa más, añadió Delfín. Quiero volver a tiempo completo al centro de investigación. Me lo ofrecieron hace un año, pero lo rechacé porque estaba en contra, terminó Yesenia por ella. Creía que el lugar de una esposa estaba en casa, con su marido. Sí, confirmó Delfín, pero me encanta mi trabajo y quiero desarrollarme en él. Por supuesto, dijo Uriel, te apoyaré en eso y en cualquier otra cosa que decidas. Hablaron hasta altas horas de la noche, revelándose mutuamente lo que habían ocultado durante años: miedos, esperanzas, resentimientos, sueños. Yesenia habló de su infancia en una familia estricta, donde a las niñas se les enseñaba a obedecer y a no expresar sus opiniones. De cómo conoció a Richard, el único hombre que la veía como a una igual. De cómo su enfermedad y su muerte la transformaron de esposa cariñosa en madre controladora, para quien proteger a su hijo se convirtió en el sentido de la vida. Uriel habla de su miedo a decepcionar a su madre, de su culpa por no haber sido capaz de proporcionar una vida mejor a su familia y de cómo se fue alejando poco a poco de Delfín, incapaz de encontrar la fuerza para resistirse a la influencia de su madre. Delfín habló de cómo la pérdida de sus padres la hizo vulnerable, de cómo buscó protección y estabilidad, de cómo permitió que Yesenia y Uriel tomaran decisiones por ella porque tenía miedo de estar sola, miedo de volver a experimentar la pérdida. Fue una conversación dolorosa pero necesaria, el primer paso para curar las heridas que se habían infligido mutuamente a lo largo de los años, a menudo sin darse cuenta. Cuando Yesenia y Uriel por fin se dispusieron a marcharse, ya era más de medianoche. Delfín los acompañó hasta la puerta. «Gracias por venir», dijo.
Y gracias a ti por tu sinceridad. Yesenia abrazó de pronto a su cuñada, el primer abrazo sincero que le daba en todos los años que llevaban conociéndose. Gracias por escucharnos, dijo. Eres una mujer increíble, Delfín, mucho más fuerte de lo que creía, de lo que tú crees que eres. Uriel estaba a su lado, sin saber cómo despedirse de su mujer. Hacía semanas que no se veían. Un abismo de incomprensión y resentimiento se abría entre ellos, pero ahora, tras esta conversación, algo había cambiado. Delfín se había decidido por él. Se acercó y le dio un beso en la mejilla. Llámame mañana. Quizá podamos ir a ver a Jasper juntos. Me encantaría, sonrió Uriel. Buenas noches, Delphi. Buenas noches, dijo y cerró la puerta. Al quedarse sola, Delfín se apoyó en la puerta, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Alivio, esperanza, pero también recelo. Sabía que una conversación no resolvería todos sus problemas. Había un largo camino por recorrer hasta la verdadera reconciliación, hasta construir una relación nueva y sana. Pero hoy habían dado el primer paso, y ese era el principio. 3 días después, Delfín llevó a Uriel a la clínica para conocer a Jasper. El encuentro fue mejor de lo que ella esperaba. Los hombres encontraron rápidamente puntos en común, descubriendo puntos de vista similares sobre muchas cosas. Uriel le habló a Jasper de su padre, de cómo luchó contra la enfermedad, de cómo no se rindió hasta el final. Jasper compartió sus temores y esperanzas sobre el tratamiento. Tu hermana es una mujer increíble, dijo Uriel cuando Delfín salió de la habitación para hablar con el doctor Ramírez. Tuve que estar a punto de perderla para darme cuenta. Siempre fue especial, replicó Jasper. Ya de niña se preocupaba por todo el mundo, los animales abandonados, los niños que se hacían daño en el colegio, pero siempre se ponía en último lugar. Me he dado cuenta, asintió Uriel. Pero en lugar de apreciar ese rasgo, mamá y yo lo utilizábamos, lo dábamos por sentado. No te juzgues tan duramente, dijo Jasper. Todos cometemos errores. Lo importante es que los reconozcas e intentes corregirlos. Una semana después, Yesenia se mudó al piso de su hermana. No fue un proceso fácil. Una mujer acostumbrada a controlar todos los aspectos de la vida de su hijo, y su nuera ahora tenía que aprender a vivir sola, a llenar sus días con algo más que cuidarlos. Pero, para sorpresa de todos, Yesenia se adaptó rápidamente. Se matriculó en cursos de informática, retomó su olvidada afición al bordado y empezó a ir al club local de jardinería. Por primera vez en muchos años, estaba construyendo su propia vida, no la de su hijo. Delfín no tenía prisa por volver a casa de Uriel. Se quedaba con Charity, visitaba a Jasper en la clínica, se reunía con su marido en territorio neutral, en cafés, en el parque, a veces en la clínica, donde pasaban tiempo juntos con Jasper. Hablaban mucho, con franqueza, a veces con dolor, de sus expectativas matrimoniales, de las decepciones, de lo que cada uno podría haber hecho de otra manera. Aprendieron a escucharse sin interrumpirse, sin juzgarse, sin buscar una solución inmediata. A veces Yesenia se unía a ellos, ya no como una suegra autoritaria, sino como una mujer que también intentaba cambiar, aprender a respetar los límites de los demás y entablar relaciones sanas con sus seres queridos. Un día, cuando los tres estaban tomando el té en un pequeño café no muy lejos de la clínica, Yesenia dijo de repente: «Voy a vender nuestra casa». Uriel y Delfín se miraron. «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque está llena de fantasmas del pasado», respondió Yesenia. «Mi pasado, tu pasado. Hay demasiados recuerdos dolorosos, demasiados errores. Creo que los dos necesitáis empezar de cero, en un lugar nuevo, sin mi presencia, sin recuerdos de cómo eran las cosas antes». «Pero esta es vuestra casa», objetó Uriel. «Has vivido en ella toda tu vida. Y he pasado parte de ella haciéndoos infelices a Delfín y a ti»,
dijo Yesenia en voz baja. Es hora de cambiar. Ya he hablado con el agente inmobiliario. Puedes conseguir una cantidad decente de dinero por la casa, incluso teniendo en cuenta su estado, suficiente para comprarme un piso pequeño y a ti una casa nueva, una que elijáis juntos, sin mi interferencia. Mamá, eso es demasiado, empezó Uriel, pero Yesenia lo detuvo con un gesto. No, hijo, esto es lo que debo hacer, por ti y por mí. Delfín miró a su suegra con un sentimiento nuevo, un respeto que nunca antes había sentido por aquella mujer tan poderosa. Gracias, dijo en voz baja. Es un gesto muy generoso. Generoso no, sacudió Yesenia la cabeza. Solo lo correcto. A finales de mes, Jasper estaba lo bastante bien como para regresar a Portland. Las pruebas mostraron una mejora significativa y el doctor Ramírez estaba seguro de que la enfermedad estaba remitiendo. Nunca podré agradecérselo lo suficiente, dijo Jasper mientras abrazaba a su hermana antes de marcharse. Me diste una segunda vida. Tú habrías hecho lo mismo por mí, replicó Delfín. Sí, dijo Jasper con seriedad. Lo habría hecho, porque sois mi familia, la única familia que tengo. Ahora también tienes a Uriel, sonrió Delfín. Y, por extraño que parezca, a Yesenia. Me ha dicho que te diga que te espera para Acción de Gracias. Allí estaré, prometió Jasper. Me encantaría. Cuando su hermano se marchó, Delfín sintió un extraño vacío. Durante el último mes, su vida había girado en torno a su tratamiento, a ver a Uriel y Yesenia, a volver a pensar en el pasado. Ahora que Jasper se había ido, tenía que decidir qué hacer a continuación. Esa noche, Uriel la invitó a cenar. Fueron al pequeño restaurante donde una vez habían celebrado su primer aniversario, antes de que Yesenia empezara a controlar sus vidas, antes de que empezaran a distanciarse. Delfos, dijo Uriel cuando terminaron de cenar. Sé que hemos pasado por muchas cosas y que aún queda mucho camino por recorrer, pero quiero preguntarte, ¿vas a volver a casa? Delfín miró largamente a su marido, al hombre que una vez había amado por su bondad, su honestidad, su fiabilidad, el hombre que le había fallado, pero que había encontrado la fuerza para admitir sus errores y cambiar. Sí, respondió al fin, pero no a la vieja casa. Esperemos a que se venda y elijamos juntos una nueva, una que sea verdaderamente nuestra. Uriel sonrió abiertamente con sinceridad, como hacía tiempo que no sonreía. Me gusta esa idea. Empezar de nuevo, en un lugar nuevo. No todo lo